Hello. Chicos, ahí están viendo eh, las diapositivas. Sí, profe. Vale, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar de una vez para que no vayamos a terminar pues muy tarde. Bueno, muchachos, el último tema que teníamos planeado ver era pues la fisiología de la respiración. Mm, Vamos a retomar algunas cositas pues que ya se habían trabajado de fundamentos biológicos y pues a partir de ellas vamos a empezar a ver los temas nuevos que tenemos. Eh, Sería bueno pues que tuvieran también allá a la mano los datos que tomaron en el laboratorio, los datos que tomamos sobre VO2 máximo, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, para que hagamos algunas comparaciones mientras vayamos realizando la videoconferencia. De igual forma, la idea es que el día del examen, como pues entiendo que igual hay algunas personas que de pronto no podrán asistir a la videoconferencia, entonces la idea es que el día del examen pues hagamos un pequeño taller que es el que va a dar la nota del encuentro 6, un taller que lo realizamos por ahí en media horita. En ese encuentro, entonces ustedes tienen que llevar nuevamente sus datos porque ahí sí vamos a tener que hallar el VO2 máximo que ustedes tienen y a partir del VO2 máximo vamos a hacer una pequeña programación. Entonces es importante que lleven esos daticos para que podamos realizar ese taller y pues puedan ustedes subir directamente sus respuestas a ese taller y pues esa sería la nota básicamente de ese encuentro. Y ese mismo día también tienen que llevar el libro para que hagamos el trabajo de coevaluación. Yo creo que más o menos en todo ese trabajo nos llevaremos una hora y ya en la siguiente hora pues hacemos el examen. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a esa parte? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, ¿listo? Bueno, chicos, entonces que no se les olvide, recuerden que el examen final es el próximo miércoles. Ya es la última fecha que se tiene, es la fecha que está programada para el examen final de ustedes, no va a ser dentro de... Profe, una preguntita. Ajá. ¿Qué preguntita? Profe, ¿el examen es en la sede del sur o la del norte? No, es en la sede sur, normal. Ah, ya. ¿Por qué en la norte? Pues como ahí, como estábamos hablando con otro profesor para ver si podíamos presentarla ya. Ya, no, no, que ustedes tienen la sede sur, allá es donde tenemos asignado el espacio, entonces no, va a ser directamente allá. Ah, bueno, señora. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos ya con el tema como tal, fisiología de la respiración. Entonces vamos a recordar un poquito qué es eso de la respiración. Entonces recordemos que la respiración es el conjunto de procesos que suceden en el interior de nuestro cuerpo y el propósito básicamente es suministrar el oxígeno a nuestras células y eliminar el gas carbónico producido por ellas. Entonces, ¿qué es ese proceso de la respiración? Básicamente es el proceso de intercambio gaseoso, en el cual yo ingreso aire desde el medio externo y voy a expulsar las diferentes sustancias de desecho desde el medio interno. Entonces, obtengo mi oxígeno desde el medio externo y voy a expulsar el dióxido de carbono del medio interno. Entonces, recordemos también cuáles son esas estructuras, esos órganos del sistema respiratorio. Tenemos las fosas nasales, que es por donde va a ingresar el aire. Aquí vamos a hablar todavía de aire, ¿sí? Después entonces va a irse todo este aire por medio de unos tubos que son encargados básicamente de limpiar el aire. Ahí vamos a encontrar entonces a la faringe, vamos a encontrar a la laringe,
Vamos a encontrar a la tráquea y vamos a encontrar a los bronquios, ¿sí? Esos bronquios finalizan en los bronquiolos y los bronquiolos finalizan en los alveolos. Recordemos que los alveolos es donde ocurre el intercambio gaseoso. Ya cuando ese aire llega a los alveolos es cuando podemos hablar de intercambio de gases, ya podemos hablar de gases. Inicialmente vamos a hablar solamente de aire, cuando ingresa el aire por medio de las fosas nasales, pero cuando ya llega al alveolo, ya vamos a hablar entonces de ese intercambio gaseoso o de esos gases, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Creo que hasta este momento pues no hay nada nuevo, todo esto ya lo habíamos visto a partir de fundamentos biológicos. Muchachos, hay alguien que no ha puesto mute y se está escuchando un sonido como de un televisor o algo así, yo no sé qué están viendo por allí. Pues, por favor, vamos a ponerlo en mute. En caso de que tengan alguna pregunta, pues le quitamos, le ponemos audio y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿listo? Si de pronto no están entendiendo algo así por el estilo, le quitan, le ponen nuevamente el audio y me preguntan, pero vamos a tratar de en este momento todos tenerlo en silencio porque si no, entonces pues va a crear muchos distractores y va a ser incómodo y puede que de pronto no, algunos de los compañeros no escuchen. Entonces, por favor, vamos a ponerlo en silencio. Bueno, denme un momento, por favor, que quiero reorganizar algo. Ay, ya no me aparece. Bueno, dejémoslo allí. Ya no aparece. Bueno, chicos, continuamos. Ahí estamos viendo las diapositivas todavía, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, continuamos entonces con el proceso ya fisiológico de la respiración. Entonces, ya vistas esas estructuras no las vamos a tocar porque ustedes ya lo vieron en fundamentos biológicos. Entonces vamos a esas etapas. Recordemos que son 3 etapas específicamente. La primera etapa es la ventilación pulmonar, la segunda etapa es la respiración externa y la tercera etapa es la respiración interna, que también es conocida como la respiración celular. Vamos a empezar con la ventilación pulmonar. Recordemos que esa ventilación pulmonar es la misma respiración mecánica. Básicamente nos estamos refiriendo a la inspiración y a la expiración, o a la inhalación y la exhalación, ¿sí? Esa ventilación pulmonar tiene como objetivo el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Recordemos que aquí hablamos todavía de aire, ¿sí? La ventilación pulmonar tiene 2 fases, una activa y otra pasiva. La fase activa es la inspiración o la inhalación y la fase pasiva es la expiración y la exhalación. Se dice que la inspiración es activa porque en ella es donde se van a contraer o se van a activar los músculos respiratorios, mientras que en la expiración esos músculos se relajan. Entonces vamos a ver cuáles son los músculos que intervienen en la inspiración o inhalación. Esos músculos son el diafragma, que es el que ustedes pueden ver allí en la imagen, en la parte inferior. Ese es el musculito diafragma. Y los intercostales externos, que son los que vemos allí en la zona costal, en medio de las costillas. Cuando nosotros inhalamos, estos músculos se van a contraer. Cuando nosotros exhalamos, esos músculos se van a relajar. Cuando realizamos ejercicio físico, no solamente esos 2 músculos se contraen, sino que se van a contraer otros músculos más. Tenemos entonces el esternocleidomastoideo, recuerden que es ese musculito que se encuentra aquí en la zona del cuello, ¿sí? Que va desde la apófisis mastoide, que viene aquí en la zona de atrás de la oreja, básicamente es la mandíbula, va hasta la clavícula y al esternón, por eso se llama esternocleidomastoideo, esternón, clavícula y apófisis mastoides. Y el pectoral. Entonces, si ustedes ven cuando nosotros empezamos a realizar ejercicio físico y cuando la respiración se vuelve más profunda y se vuelve más fuerte, pues vamos a ver que ese musculito esternocleidomastoideo se empieza a contraer más fuerte.
el pectoral también se ve fuertemente activado. Y en la expiración pasa algo que, en el cual esa fase que decíamos anteriormente que era pasiva se vuelve activa. No porque esos músculos diafragma y esos músculos intercostales externos se activen, no porque ellos igual siempre se van a relajar durante la exhalación, sino porque durante este proceso, durante el ejercicio, se van a contraer los músculos intercostales internos y los abdominales. Y vemos también que cuando nosotros hacemos ejercicio físico y la respiración se vuelve mucho más activa, pues ahí también van a estar fuertemente activados los abdominales. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la primera fase, que es básicamente esa ventilación pulmonar. Para resumirlo, es la respiración normal que nosotros realizamos, lo que llamamos inhalación-exhalación. Tenemos una fase activa, que es la inspiración, y una fase pasiva, que es la exhalación. La segunda etapa se llama respiración externa. Básicamente es la hematosis. Esto también ya lo habíamos visto antes en fundamentos biológicos, es un pequeño recorderis. Aquí ocurre un intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre por medio de un proceso que se llama difusión. La difusión es un tipo de transporte pasivo. Recuerden que ese tipo de transporte pasivo es el que nosotros vamos a homologar básicamente a nadar con la corriente. Es decir, no es necesario el uso de energía para que haya ese transporte allí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos entonces en el alveolo, estamos viendo allí esa bolita que es la que dice aire, es el alveolo. Recuerden que el alveolo, cuando nosotros inhalamos, esos alveolos se llenan de oxígeno, entonces tienen grandes cantidades de oxígeno esos alveolos. Pero llega y también tenemos esa arteria pulmonar. Recordemos que es esa arteria pulmonar, que es la que viene del corazón, viene sangre que está carboxigenada, es decir, sangre que viene con grandes cantidades de dióxido de carbono. Entonces recordemos que en este momento es que ocurre el intercambio gaseoso. Entonces esas grandes cantidades de oxígeno que se encuentran en el alveolo van a pasar a esa arteria pulmonar, ¿sí? Allí entonces ya la sangre se oxigena, mientras que ese dióxido de carbono que venía también del corazón, en esa sangre carboxigenada, va a pasar al alveolo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí ya la sangre, ya esa sangre oxigenada, ya esa sangre que tomó todo ese oxígeno de los alveolos, se regresa de nuevo al corazón por medio de la vena pulmonar y allí va a ser expulsada por medio de la arteria aorta a todos los sistemas de nuestro cuerpo para que nosotros podamos utilizar ese oxígeno y todos esos nutrientes para las diferentes funciones que así se requieran, ¿sí? Recordemos, esto que estamos viendo aquí es la misma circulación menor o circulación pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa con el dióxido de carbono que se encontraba ahí en el alveolo? Entonces, lo que sucede con ese dióxido de carbono que se encontraba ahí en el alveolo es que va a ser expulsado por medio de la exhalación. Ese dióxido de carbono no se queda ahí, no se queda estancado y acumulándose, sino que nosotros lo tenemos que expulsar por medio de la exhalación. Resumiendo un poco esta etapa, que es la respiración externa o hematosis, aquí básicamente ocurre el intercambio gaseoso. El oxígeno que se encuentra en el alveolo pasa a la sangre, que se encuentra con poco oxígeno, mientras que el dióxido de carbono que se encontraba en la sangre pasa al alveolo para ser expulsado por la exhalación. Y ese oxígeno que queda en la sangre, esa sangre oxigenada, regresa al corazón y se expulsa al resto de los sistemas para que utilicen ese oxígeno. Bien, ¿cómo ocurre el transporte de sustancias dentro de nuestro cuerpo? Entonces quiero por favor que estemos muy pendientes en este momento porque volvemos a esas formulitas que ya habíamos revisado al inicio de semestre, ¿sí? Y que también revisemos un poco esa saturación de oxígeno que nos había dado en el laboratorio a través del pulsioxímetro. Y aquí nos vamos a dar cuenta de el por qué era que eso sucedía así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos revisando
en el momento en el que estábamos haciendo esa prueba con el pulsioxímetro, cuando estábamos realizando la saturación de oxígeno. Bien. Vamos entonces nuevamente a revisar cómo es ese transporte de esos gases respiratorios y vamos a iniciar con el oxígeno. El oxígeno es transportado en un 97% en forma de oxihemoglobina. ¿Qué significa eso? Recordemos lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos o los eritrocitos, ¿sí? Entonces, esa proteína que se encuentra en los glóbulos rojos se va a unir a una molécula de oxígeno y eso me va a dar lugar al HbO2, que es la oxihemoglobina. Y de esta forma es como nosotros vamos a transportar el 97% del oxígeno. Cuando ustedes se tomaron esa saturación de oxígeno, lo que hace el pulsioxímetro es revisar las cantidades de oxihemoglobina que se encuentran en los capilares de ustedes. Entonces, si ustedes revisan allí esos valores que a ustedes les dieron, muy probablemente están entre el 97, 98, 99%. Y eso es porque es la forma como se está transportando justamente ese oxígeno. ¿Sí? Ahí hay una relación entre esos valores que ustedes le dieron y la forma de transporte del oxígeno. Y ya el otro 3% del oxígeno es transportado en el plasma. Recordemos que el plasma es esa parte líquida de la sangre. Entonces ya ese 3% simplemente se va a ir allí en esa parte líquida de la sangre. Y el 97% se une a la hemoglobina, se pega y se va por medio de los glóbulos rojos. Se va hacia el resto del cuerpo y ya va a ser transportada a las otras células que así lo requieran, como por ejemplo la fibra muscular, que es la célula encargada de la contracción muscular. Vamos ahora entonces al dióxido de carbono. El dióxido de carbono también se va a unir a esa hemoglobina, a esa proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Se une el dióxido de carbono a la hemoglobina y vamos a obtener una molécula que se llama carbaminohemoglobina. De esta forma, el 25% del dióxido de carbono es transportado, ¿sí? El 8% del dióxido de carbono es transportado en el plasma, o sea, en esa parte líquida de la sangre, allí se transporta ese dióxido de carbono. Y el otro 67% es transportado en forma de ion bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dióxido de carbono se hidroliza, es decir, se une a una molécula de agua. Cuando esto sucede, se va a convertir en ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a romper. Cuando se rompe ese ácido carbónico, vamos a obtener una molécula de hidrógeno y 3 moléculas de ion bicarbonato. Este bicarbonato es muy importante para nosotros. ¿Por qué es muy importante? Muchas veces pensamos que el dióxido de carbono es simplemente una sustancia de desecho y que nosotros tenemos que expulsar ese dióxido de carbono porque lo único que va a generar es estragos dentro de nuestro organismo. Pero resulta que eso no es así. Resulta, chicos, recuerden lo que habíamos hablado inicialmente de poner en silencio. Vamos a poner en silencio porque se está escuchando y, como les digo, eso genera distractores. Junior. Yo, Bri, ponga eso en silencio. Ya. Listo. Bien, entonces continuamos. Recordemos entonces el ion bicarbonato. Entonces, como les decía, a veces se cree que el dióxido de carbono es simplemente una sustancia de desecho, pero resulta que eso no es así. El dióxido de carbono también es muy importante dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a través del dióxido de carbono vamos a obtener el ion bicarbonato. Recordemos que el dióxido de carbono, el 67% del dióxido de carbono es transportado como ion bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa con este ion bicarbonato? Que el ion bicarbonato va a trabajar en el sistema tampón. ¿Qué es el sistema tampón? Es el sistema que me va a ayudar a mí a la remoción de ácido láctico. Es el sistema que me va a ayudar a mí
que mi pH se mantenga en unos niveles que sean adecuados, o sea, que no disminuya tanto el pH por ese ácido láctico, ¿sí? Y se pueda mantener en unos valores fisiológicamente normales, de manera que mis células puedan trabajar allí. Entonces tenemos que tener muy presente eso. El dióxido de carbono no es solamente una sustancia de desecho, también es utilizada en forma de bicarbonato para ayudar a disminuir esos niveles de ácido láctico dentro de nuestro cuerpo, aumentar el pH en sangre y así poder mantenernos trabajando de una forma efectiva. O en el caso de que ya haya una acidosis, como en el caso de que nosotros hacemos ejercicio y empezamos a sentir ese dolorcito de cabeza y empezamos a sentir esa quemazón en las piernas, pues que eso no se quede así por muchas horas, sino que por el contrario, disminuya rápidamente y pues yo pueda continuar con mis actividades diarias. ¿Listo? ¿Queda claro entonces la importancia del dióxido de carbono también dentro de nuestro cuerpo? ¿Sí o no? Bueno, profe, ¿puede repetir, por favor? Que si queda clara la importancia del dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el no pensarse el dióxido de carbono solamente como esa sustancia de desecho que no me sirve a mí para nada, sino tener presente que el dióxido de carbono es transportado como ion bicarbonato. Y el ion bicarbonato me va a ayudar en la remoción de ácido láctico. Es decir, va a mantener unos niveles de pH óptimos dentro de mi cuerpo para que yo pueda realizar cualquier actividad. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Recuerden igual, chicos, que si de pronto hay algo que no están entendiendo, si ustedes no me lo dicen, y como estamos por videoconferencia, no les puedo ver las caritas, entonces, pues, si ustedes no me lo dicen, yo voy a creer que a ustedes todo les quedó perfectamente claro y voy a seguir. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, por favor, ponemos el audio y me dicen, profe, venga, no entendí esto. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con la respiración interna o celular. En esta no nos vamos a detener mucho porque básicamente fue lo que vimos al inicio cuando veíamos vías metabólicas, cuando veíamos esas vías metabólicas aeróbicas. Esas vías metabólicas aeróbicas son básicamente esa respiración celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos tres fases en esa respiración celular. La primera fase es la formación de la acetilcoenzima A. Recordemos por allá esas vías metabólicas, esa acetilcoenzima A que tanto les hizo doler la cabeza. Esa formación de acetilcoenzima A, recordemos que se produce por medio de la glucólisis, por medio de la glucosa allí, de los ácidos grasos, por medio de la beta oxidación y por medio de las proteínas o los aminoácidos, ¿sí? Esa desaminación. Entonces, a partir de esos procesos y a partir de esos sustratos energéticos, yo logro obtener acetilcoenzima A. La segunda fase es la degradación de los grupos acetilo de la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. Recordemos que esa formación de la acetilcoenzima A se produce en la mitocondria. Luego ya, esa acetilcoenzima A, ocurre en el citoplasma. La formación de la acetilcoenzima A ocurre en el citoplasma. Pero ya, cuando se forma esa acetilcoenzima A se va para la mitocondria, y en la mitocondria es donde inicia el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs hace parte de la respiración celular. Y finalmente, con ese ciclo de Krebs, vamos a tener la última fase, que es el transporte de electrones, que estamos hablando básicamente de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Esa fosforilación oxidativa, recordemos que es de donde obtenemos casi que el 90% de la energía. Aquí vamos a recordar un poquito ese ciclo de Krebs, lo que ya habíamos visto un poquito con esos dibujitos que yo les hice, en los cuales pues vamos a obtener a partir de este ciclo las moléculas de ATP, las moléculas de FADH y las moléculas de NADH, para ya irse a la fosforilación oxidativa. Entonces, si vemos aquí estas dos lineecitas, una que vemos azul y la otra blanca,
es la membrana mitocondrial. Recuerden que esa fosforilación oxidativa ocurre en la membrana mitocondrial. Y aquí, SFADH y SNADH tratan de pasar esas membranas mitocondriales y a partir de esos procesos, que como les digo no los vamos a repetir en este momento, se obtiene casi que el 90% de las moléculas de adenosín trifosfato. Bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces continuamos. Vamos a pasar ahora al control de la respiración. Para el control de la respiración vamos a trabajar pues estos tres conceptos: el centro respiratorio, los mecanorreceptores y los hemorreceptores o quimiorreceptores. Empezamos con el centro respiratorio. El centro respiratorio se encuentra en nuestro cerebro, en el bulbo raquídeo y en la protuberancia del tronco cerebral. Ese centro inspiratorio cuenta a su vez de dos centros, un centro inspiratorio y un centro expiratorio. Entonces vamos a tratar de recordar también un poquito eso que habíamos visto anteriormente sobre el sistema nervioso, sobre cómo se excitan o se inhiben las neuronas. ¿Sí? Aquí vamos a recordar un poquito también eso. Recordemos igual que todo siempre va interrelacionado, porque nuestro cuerpo funciona como un todo. A pesar de que estamos viendo los sistemas de forma individualizada, pues realmente nosotros funcionamos como un todo. Entonces tenemos ese centro inspiratorio. Es importante que tengamos en cuenta que en ese centro inspiratorio se va a estimular el neurotransmisor acetilcolina. Cuando se estimula ese neurotransmisor acetilcolina, se van a excitar esas neuronas que inervan los músculos de la inspiración, es decir, el diafragma y los intercostales externos. Cuando estos músculos se contraen, se genera la inspiración. Mientras que en el centro expiratorio se van a estimular el neurotransmisor GABA, que es el que produce la inhibición de las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se inhiben esas neuronas que inervan los músculos diafragma intercostales internos, produciendo la relajación de estos dos músculos y produciendo la expiración. ¿Listo? Ese es el proceso nervioso también que regula la respiración. También tenemos esos mecanorreceptores, que lo que van a hacer es recibir la información de estiramiento que se genera en los bronquios, en los bronquiolos, en la tráquea, en los alveolos. En ese sentido, cuando estos mecanorreceptores reciben esa información de que esos bronquios, esos bronquiolos, esa tráquea, esos alveolos se están estirando demasiado, se va a enviar la información al centro expiratorio para que empiece ese proceso de la exhalación, para que no se vayan a seguir estirando esos bronquios, esos bronquiolos, esa tráquea, esos alveolos, hasta que llegue a haber una lesión en alguna de esas estructuras. Entonces ya el mecanorreceptor envía la información al centro expiratorio y se va a generar el momento de la expiración. En el caso contrario, cuando no hay estiramiento, se va a enviar esa información al centro inspiratorio y va a iniciar el proceso de la inspiración. Ahora, tenemos los hemorreceptores o los quimiorreceptores. Aquí nos vamos a encontrar con unos hemorreceptores. Cuando hablamos de hemorreceptores es porque se encuentran en la sangre. Esos hemorreceptores podemos encontrar unos periféricos y unos centrales. Los periféricos se encuentran en el seno carotidio y en el callado de la aorta, ¿sí? En la carótida y en la aorta. Y los centrales se encuentran en la médula oblonga, el tallo cerebral de nuestro cerebro, ¿sí? Los hemorreceptores periféricos me van a recibir estímulos hipóxicos. ¿Qué significa eso de hipóxico? Recordemos que hipo significa poco y ese óxico significa oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
poco oxígeno. Cuando los quimiorreceptores se dan cuenta que hay poco oxígeno dentro de la sangre, entonces va a suceder algo con la respiración. ¿Qué es lo que sucede allí con la respiración cuando hay poco oxígeno? Cuando hay poco oxígeno, tenemos que iniciar un proceso de respiración, de aumento de la frecuencia respiratoria y de aumento de la profundidad de la respiración. ¿Esto para qué? Para poder ingresar dentro de nuestro cuerpo más oxígeno y que esos niveles de oxígeno permanezcan normales. Y los centrales me van a medir el estímulo hipercápnico. Hiper pues significa aumento, cápnico se refiere al dióxido de carbono. Entonces, ese estímulo hipercápnico es el que me dice que va a recibir o va a recibir esa información de grandes cantidades de dióxido de carbono en nuestra sangre. Cuando hay grandes cantidades de dióxido de carbono en nuestra sangre, va a ocurrir exactamente lo mismo con la respiración. La frecuencia respiratoria se va a ver aumentada y la profundidad de la respiración también se va a ver aumentada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos expulsar ese dióxido de carbono de nuestro cuerpo, porque grandes cantidades de dióxido de carbono también me pueden generar problemas dentro de mi organismo. Entonces, esos estímulos hipóxicos y esos estímulos hipercápnicos me van a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la respiración. ¿Para qué? Para poder aumentar los niveles de oxígeno dentro de mi sangre y para poder disminuir los niveles de dióxido de carbono dentro de nuestra sangre. ¿Sí? Por eso, esa es justamente la razón por la que cuando nosotros realizamos ejercicio físico, empieza a utilizar ese oxígeno, empezamos a disminuir los niveles de oxígeno dentro de nuestro cuerpo y nosotros empezamos a respirar mucho más rápido. Ese aumento de la profundidad de la respiración y ese aumento de la frecuencia respiratoria van a hacer que los niveles de oxígeno en mi sangre pues aumenten. Por eso era que yo les decía a ustedes cuando estaban tomando esa saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, que tenían que tomarla muy rápida, porque esa respiración, ese aumento de la frecuencia respiratoria hace que aumente la saturación de oxígeno dentro de mi cuerpo. Y si esperamos más de un minuto, allí ya nuevamente esos niveles de oxígeno dentro de la sangre se habían normalizado. Pasamos a los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Estos volúmenes y capacidades pulmonares es la cantidad de aire que puede ingresar dentro de mis pulmones en diferentes momentos. Solamente nos vamos a centrar en tres, que son los que pueden llegar a disminuir o aumentar con la realización de ejercicio físico, o por el contrario, por no realizar ejercicio físico. Tenemos el volumen corriente, que es el primero que encontramos en esta tabla. Entonces, ese volumen corriente es el volumen inspirado o expirado en cada respiración. Es decir, la cantidad de aire que ingresa a mis pulmones en el momento en que yo inhalo normal o exhalo normal. ¿Sí? Ese tiende a ser 600 mililitros en hombres y 500 mililitros en mujeres. Tenemos entonces también la capacidad pulmonar total. Esta capacidad pulmonar total, que es la cuarta en la tabla, es el volumen de los pulmones tras la inspiración máxima, es decir, la cantidad de aire que puede ingresar a mis pulmones en el momento en que yo realizo una inspiración máxima. ¿Cuánto aire logró ingresar en esa inspiración máxima? Tiende a ser de 6.000 mililitros en hombres y 4.200 mililitros en mujeres. Y finalmente, la capacidad vital forzada, que es la 6, la sexta en la tabla, que es el volumen máximo expirado tras la inspiración máxima. Entonces, después de que yo inspiré, ¿cuánto es la cantidad de oxígeno que yo puedo lograr expirar? Como les decía, estos volúmenes y capacidades son importantes para nosotros
porque son las que mejoran con el ejercicio físico. Cuando empezamos a realizar ejercicio físico, esos volúmenes y esas capacidades aumentan. Índices de trabajo de la ventilación pulmonar. El volumen de ventilación pulmonar es la cantidad de aire que yo inhalo o exhalo. En reposo es de 500 mililitros y durante el ejercicio es de 2.400 mililitros. El volumen respiratorio por minuto, ese volumen respiratorio es básicamente la cantidad de aire que puede ingresar o ser expulsado de mis pulmones por unidad de tiempo, es decir, por minuto. Aquí ya vemos que va a ser 6 litros por minuto, es muchísimo más que el volumen de ventilación pulmonar, porque el volumen de ventilación pulmonar es solamente una vez, mientras que el volumen respiratorio ya es por unidad de tiempo. Y durante el ejercicio vemos que aumenta muchísimo. Y justamente eso es porque tenemos que aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Y va a ser de 120 litros por minuto. Y si nos vamos a la frecuencia respiratoria, aquí lo mismo, vamos a hablar de ciclos por minuto. Igual aquí sí pueden ustedes corroborar con los datos que ustedes tomaron de su frecuencia respiratoria. En reposo va a ser de 12 aproximadamente, aunque yo vi ese día que a más de uno le dio por allá 24 en reposo. Ahí pues hay que repensarnos qué es lo que está pasando y que muy probablemente estamos muy sedentarios. Y durante el ejercicio puede llegar a aumentar hasta 50 respiraciones por minuto. Pues ahí sería interesante que ustedes revisen dentro de sus datos si esa frecuencia respiratoria que ustedes tomaron realmente sí concuerda o no concuerda con estos valores. Bien, pasamos a los índices fisiológicos de la respiración interna y externa. Estos son van a ser los términos, los conceptos que vamos a manejar. Tenemos el consumo de oxígeno, el consumo máximo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno también se le dice VO2. El consumo máximo de oxígeno también se le puede decir VO2 máximo. La demanda de oxígeno, el déficit de oxígeno, la deuda de oxígeno y el concepto de estado estable. Consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se consume en condiciones de reposo o en condición de una actividad muscular cuando ésta no demanda un consumo máximo de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es la cantidad de oxígeno que nosotros utilizamos para realizar cualquier tipo de actividad. Entonces ustedes se paran allí de su computador o de su cama y se van a abrir la puerta. Eso requiere un consumo de oxígeno. Entonces ese consumo de oxígeno es esa cantidad de oxígeno que usted necesitó para poder realizar esa actividad. El consumo de oxígeno en reposo es medido por METs, como lo vemos aquí. Un MET es un equivalente metabólico, equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal. Ahí podemos mirar también cuál es el consumo de oxígeno en reposo de nosotros. Multiplico el 3.5 por mi peso. En el caso mío, yo peso 60 kilos, me da 210 mililitros. Entonces, lo que yo consumo de oxígeno en reposo, lo que yo necesito para que mis órganos puedan funcionar, lo que yo necesito para que mis pulmones funcionen, para que mi cerebro pueda funcionar, para que mi corazón pueda funcionar, son 210 mililitros de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí cada uno de ustedes pueden hacer su conversión de un MET del 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal, ¿sí? Entonces aquí vemos que el MET es la cantidad mínima necesaria de oxígeno para que las funciones metabólicas del organismo se realicen con normalidad. Eso es un MET. Los METs también se pueden utilizar para
programación de ejercicio físico, aunque realmente no se utilizan mucho. Pero se puede programar la intensidad del ejercicio físico a través de ellos. Como les digo, no se suele utilizar mucho, pero también es una forma. En esta tabla nos vamos a encontrar con diferentes actividades y la cantidad de METs que se van a requerir para cada una de esas actividades. Por ejemplo, planchar, que es de una intensidad leve, me puede llegar a consumir hasta 2.3 METs. Yo realizo algo un poco más fuerte como ir en bicicleta, pues ya me va a consumir aproximadamente 6 METs. Si yo realizo un baile aeróbico, 6.5 METs. Si yo corro a 12 o a 14 kilómetros por hora, me puede llegar a consumir hasta 13.5 METs. Recuerden que ese METs es oxígeno, cantidad de oxígeno que yo estoy utilizando para realizar una actividad. Vamos ahora al consumo máximo de oxígeno. Recordemos, no confundamos lo que es el VO2, es decir, el consumo de oxígeno, con el VO2 máximo, que es el consumo máximo de oxígeno. Entonces, ese consumo máximo de oxígeno, o VO2 máximo, se refiere a la máxima capacidad que tiene el organismo de utilizar el oxígeno por unidad de tiempo. Se suele expresar en mililitros por kilogramo por minuto y me va a expresar el máximo potencial aeróbico de un individuo. Entonces, ¿qué quiere decir ese consumo máximo de oxígeno? La cantidad máxima de oxígeno que usted puede llegar a consumir por unidad de tiempo. ¿Cuándo usted va a lograr consumir esa cantidad máxima de oxígeno? ¿Ah, profe? Usted va a consumir esa cantidad de oxígeno, esa cantidad máxima de oxígeno, cuando realice ejercicios de potencia aeróbica alta. ¿Qué quiere decir eso de potencia aeróbica alta? Ejercicios que sean aeróbicos y que sean de alta intensidad, como los que nosotros realizamos durante las pruebas. Aquí sería interesante también que ustedes revisen esos datos que ya habían tomado, esas frecuencias cardíacas en esa prueba máxima que ustedes hicieron, ¿sí? Y revisen si esas frecuencias cardíacas llegan a 180 pulsaciones por minuto o más. Si esa frecuencia cardíaca llegó a 180 pulsaciones o más, eso quiere decir que en esa actividad usted consumió la cantidad máxima de oxígeno que usted podía consumir por unidad de tiempo, es decir, por minuto. Si no llegó a 180 pulsaciones por minuto, entonces eso quiere decir que usted en esa actividad no consumió esa mayor cantidad de oxígeno que usted podía llegar a consumir. Las concentraciones de lactato no pueden ser menores de 80 miligramos. Esas concentraciones de lactato, pues nosotros no las podíamos tomar porque esas requieren el lactacidómetro, ese aparatico que se parece al glucómetro en el que uno se saca un poquito de sangre y mide la cantidad de lactato en sangre. No la podíamos medir, pero igual es otra forma en la que uno también puede decir que se logró llegar al VO2 máximo en una actividad. En la actividad del escalón, la de subir y bajar el escalón, es muy probablemente ustedes no hayan llegado a esas 180 pulsaciones por minuto, pero eso es normal. Porque igual si usted tiene una persona que nunca ha realizado ejercicio físico, usted no le puede hacer un trabajo máximo. Eso le puede llegar a generar pues algún tipo de inconveniente, inclusive pues un paro cardíaco. Entonces en ese sentido, así no haya tenido ese consumo máximo de oxígeno, igual la fórmula lo mide de una forma indirecta, entonces no hay ningún inconveniente allí. ¿Cuáles son las condicionantes para el VO2 máximo? Tenemos un 70% genética, entonces definitivamente los corredores nacen. 70% es dado por esa parte genética. Sin embargo, yo puedo mejorar mi VO2 máximo. El entrenamiento entonces me va del 30%.
Ya en cuanto al sexo, antes de los 12 a los 14 años no hay diferencias. Ahí vemos al niño de 10 años y la niña de 10 años que corren y que es muy probable que ahí todavía la niña le gane al niño. De 25 a 30% menos en mujeres, ya después de esos 14 años, básicamente después de la menarquia de la mujer. La edad entre 18 y 30 años se obtiene el nivel pico, nivel máximo de VO2 máximo, y luego a los 60, 70 años se va a lograr solamente un 70% de ese VO2 máximo. Bueno, aquí tenemos VO2 máximos en diferentes deportes. Yo quería que lo contrastáramos. La idea es que cuando ya estemos en clase, bueno, en la próxima sesión, hallemos el VO2 máximo a través de las pruebas y de las fórmulas que ustedes vieron que estaban allí en el formato y contrastemos un poquito a ver si de pronto estamos en alguno de los rangos de algún deporte o de pronto no. De pronto la mayoría se queda en esgrima. Bien, vamos a la demanda de oxígeno. La demanda de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesaria para realizar cualquier tipo de actividad física, utilizando de manera exclusiva o de manera casi exclusiva, porque nunca podemos hablar de una exclusividad, al sistema aeróbico para la producción de energía. ¿Qué es esa demanda de oxígeno entonces? Es la cantidad de oxígeno que yo necesito cuando hago un ejercicio aeróbico. Básicamente esa es la definición de esa demanda de oxígeno. Cuando nosotros estamos utilizando el sistema aeróbico casi que de forma exclusiva para producir energía, ahí se va a llegar a un estado fisiológico que se llama el estado estable. Entonces, en ese estado estable es ese estado en el que yo voy a obtener energía casi que de forma exclusiva por las vías aeróbicas. Y en esas circunstancias, cuando yo estoy obteniendo energía casi que de manera exclusiva por vías aeróbicas, voy a poder lograr mantenerme o mantener esa actividad por un tiempo prolongado. Ya cuando se empieza a obtener energía por vías anaeróbicas, yo voy a llegar a la fatiga más rápidamente. Ese estado estable es ese estado fisiológico por medio del cual un deportista puede mantener la realización de un ejercicio de una forma prolongada y en esa actividad que él está realizando se va a utilizar casi que de manera exclusiva al sistema aeróbico para la producción de energía. Cuando no se satisface la demanda de oxígeno, se genera un déficit de oxígeno. ¿Qué es ese déficit de oxígeno entonces? Es la cantidad de oxígeno que falta para que toda la energía que se obtenga por vías aeróbicas, perdón, aquí me confundí un poco. Básicamente el déficit de oxígeno es la cantidad de oxígeno que a mí me hizo falta para que durante un ejercicio se haya obtenido toda la energía por medio de vías aeróbicas. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no logro durante un ejercicio obtener energía solamente o bueno, casi de forma exclusiva por esas vías aeróbicas? Pues se tiene que conectar otro sistema energético. Entonces ya se conecta ya sea el sistema anaeróbico láctico o el sistema anaeróbico láctico. Y la deuda de oxígeno es la cantidad de oxígeno que consumimos por encima de los valores de reposo una vez finalizada la actividad deportiva para la recuperación. Resumiendo un poco, la demanda de oxígeno es la cantidad de oxígeno que yo necesito para realizar una actividad aeróbica. El déficit de oxígeno es la cantidad de oxígeno que me quedó faltando para la obtención de energía. Y la deuda de oxígeno es la cantidad de oxígeno que yo utilizo para la recuperación. La utilización del oxígeno en la deuda de oxígeno. Entonces ya recordemos que esa deuda de oxígeno equivale a la cantidad de oxígeno que yo necesito para poder recuperarme.
Esto va muy de la mano con algo que ya habíamos visto, anteriormente, cuando vimos esa parte de sistemas energéticos. Cuando veíamos esas características generales de los sistemas energéticos, veíamos también la recuperación. Entonces, en el caso de la recuperación del sistema anaeróbico aláctico, esa recuperación es una recuperación muy rápida, una recuperación que puede llegar a durar entre 2 a 3 minutos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se utiliza ese oxígeno? Se utiliza para la recuperación del oxígeno en la mioglobina. La mioglobina es una proteína que se encuentra en la fibra muscular. Recuerden que la fibra muscular es la célula de nuestros músculos. Entonces se recupera ese oxígeno que se encontraba allí en esa fibra muscular. Se recupera el oxígeno en la sangre venosa. Y se recuperan los fosfágenos. Entonces básicamente se recuperan esos sustratos energéticos que son el ATP y la fosfocreatina. Y hay otra recuperación que es una recuperación lenta o lactácida, que también está en correspondencia con la recuperación del sistema anaeróbico láctico. Esa va a durar aproximadamente entre 1 y 2 horas. Sin embargo, en deportistas de alto rendimiento no va a sobrepasar los 45 minutos. ¿Qué es lo que sucede allí? Pues ocurre la remoción de ácido láctico, que se puede generar por la gluconeogénesis. Entonces, recuerden ese ciclo de Cori que ya lo habíamos visto, ese proceso mediante el cual yo obtengo energía a través del glucógeno o de la glucosa. Bien, chicos. Quiero saber preguntas hasta este momento. Me imagino que hay muchas, pero no me han preguntado ninguna. ¿Preguntas, chicos? Por favor, me responden. No hay ninguna Avance, pregunta. profe. Bueno, es que ahí ya no vamos a avanzar más. Ahí ya lo vamos a dejar. ¿Listo? Porque ya esta otra parte con la que vamos a trabajar aquí es el taller que necesito que hagamos. El taller va a ser este. Es un taller por medio del cual primero tenemos que hallar nuestro VO2 máximo. ¿Cómo hallamos el VO2 máximo? A través de las pruebas que realizamos ese día en el laboratorio. Allí en esos papelitos, en esos formatos, hay unas formulitas. Entonces la idea es que cojamos esas formulitas, hallemos nuestro VO2 máximo y a través de ese VO2 máximo hagamos una pequeña programación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar la frecuencia cardíaca máxima. A través de la frecuencia cardíaca máxima vamos a hallar una frecuencia cardíaca de reserva. A través de esa frecuencia cardíaca de reserva vamos a hallar una frecuencia cardíaca de entrenamiento. La frecuencia cardíaca de entrenamiento es la frecuencia cardíaca con la que yo debo entrenar de acuerdo al objetivo que tenga. Entonces, si mi objetivo, por ejemplo, es disminución de porcentajes grasos, si es disminución de porcentajes grasos, yo debo trabajar de un 60 a un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, en ese sentido, aquí hallaríamos ese 60% a través de esta formulita que vemos aquí, que se trabaja a través de la intensidad del entrenamiento, ¿sí? Esa es una de las formas de programar. Hay otra forma que es por medio del VO2 máximo. Entonces, a partir del VO2 máximo, vamos a hallar también esos porcentajes, sino que los porcentajes de VO2 máximo son diferentes. Cuando nosotros vamos a trabajar con corredores, maratonistas, ciclistas, nadadores, tenemos que programar a través de VO2 máximo, porque los autores que han generado esos baremos, esas tablas, en la que dice voy a trabajar con tal porcentaje, aumento de potencia aeróbica, aumento de potencia anaeróbica, entonces están más relacionados con el VO2 máximo.
Mientras que si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con deportistas de esgrima, deportistas que no trabajen tanto esa parte aeróbica o de hecho en el mismo entrenamiento para la salud, vamos a trabajar es a través de frecuencia cardíaca o lo podemos hacer también de V2 máximo, pero no es necesario. Podemos utilizar esas dos formas. Hay otra forma también que se utiliza mucho que es a través de porcentajes de lactato. Pero esos porcentajes de lactato pues ya es mucho más difícil porque requiere un método invasivo que es el lactacidómetro, el trabajo con el lactacidómetro, que es medir el lactato en sangre. Entonces tenemos esas tres formas, pero en este momento vamos a ver dos formas, de una forma muy general, de una forma muy somera, porque realmente pues esto es algo que no concierne mucho a la asignatura de fisiología general, sino que va más hacia las asignaturas de entrenamiento. Pero la idea es que ustedes puedan relacionar ese V2 máximo, puedan relacionar esas frecuencias cardíacas y estas variables que hemos llegado a ver en el entrenamiento. Cómo eso se puede utilizar para lograr entrenar a una persona. ¿Listo? Como les digo, considero que este taller es mejor que lo hagamos en clase para que lo podamos interiorizar un poquito más, igual para que si ustedes de pronto tienen alguna pregunta o algo en cuanto a la videoconferencia, pues me la puedan hacer ya directamente en clase, que dejemos ese espaciecito para que podamos organizarnos, ya que pues no se pudo dar la clase presencial, desafortunadamente. Y por eso también pues les pido disculpas, muchachos, ese día estaba bastante indispuesta. Pero bueno, la idea es que podamos lograr las competencias que se tenían para ese encuentro. Y pues este tallercito, que es el que teníamos pendiente, pues sí, lo mejor es hacerlo de forma presencial. Listo, como les digo, este taller, la realización de este taller va a ser la nota del encuentro. Si usted sube el tallercito, pues ya tiene sus 5. Y ese tallercito Profe, lo vamos a hacer en clase. profe, una preguntita, ¿eso será antes o después del parcial? Antes del parcial. Ya. Del examen final, este no es parcial. Pero entonces nosotros, o sea, hacemos el taller, No, hacemos el taller y no, ustedes no tienen que hacer, o sea, en este momentico ustedes no tienen que hacer nada. no Lo, en clase. en clase sí. En Sí, por clase, eso ¿qué es lo que vamos a hacer? En clase llegamos a nuestra hora normal. Igual pues ese día tenemos 3 horas de clase, están ajustadas para nosotros tenemos el espacio por 3 horas. ¿Sí? En ese primer momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con este taller. Entonces, finalizamos el taller, ese taller yo creo que más o menos en una media horita, 45 minutos lo estaremos haciendo. ¿Sí? Continuamos con la coevaluación del libro. Esa coevaluación a ustedes no les lleva más de 5 minutitos, eso es muy rapidito. Y cuando finalicemos esas dos, hacemos el examen final. E igual la idea también es que antes del examen final ustedes me puedan hacer todas las preguntas que tengan en cuanto a este tema, ¿sí? Porque ahorita no me hicieron ninguna pregunta y yo sé que hay muchas preguntas, muchachos, y en el examen les van a salir preguntas de esto. Entonces, por favor, revísenlo. Yo ahí puse a grabar, vamos a ver si se graba. Si graba, entonces, por favor, traten de retomarlo, mirarlo, tomar apuntes, tomen apuntes, muchachos, que eso ayuda muchísimo. Y pues ya en clase me preguntan todo lo que las preguntas, dudas que se les generen. Profe, ¿el examen final es con cuaderno abierto? De pronto. Sí. Bueno, yo creo que ustedes lo van a averiguar con los otros grupos. No es con cuaderno abierto, pero yo les doy 5 minutos para revisar cositas. Que sean 10. No, son 15. 15. ¿Pero los da durante el examen o antes 10 de minutos empezar? Durante el examen, pero son solamente 5 minutos. 10. No, 5. 15, pues, 15 y no peleamos. Que sean 10, puede que sean 10 por hacernos madrugar ese día. No, pues, ¿qué tal? ¿Usted Y tengo que 5 más madrugar? por la mojada. 15. ¿Qué tal? No, en 10, profe, en 10 está 5 bien. minutos o mejor ninguno. Ah, bueno, 5, pues. 5, 5. Entonces ya, 10. pues,
Como les digo, igual sea como sea, estudien, léanlo, porque ustedes en 5 minutos no van a poder, o sea, ya es básicamente como que para que ustedes miren, ay, este tema por aquí no me acordaba, entonces como para que ustedes puedan refrescar algunas cositas, pero no es para que ustedes hagan todo su No, examen pues sí. con los apuntes, entonces deben estudiar. Bueno, profe. ¿Listo? Muchachos, ya tenemos 15 minutos. 5. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Yo creo, Goodbye. como les digo, ahorita yo creo que sí va a quedar grabada. No estoy segura porque yo soy como medio negadita para estas cosas. Entonces, vamos a ver cómo me va ahorita con el video. Y si está, entonces yo lo subo a YouTube. Les dejo el enlace. Les diría pues con Daniel en donde les dejo el enlace para que ustedes lo revisen o los que no pudieron asistir lo puedan mirar. Como les digo, no sé todavía, pero esperemos. Profe, una preguntita. ¿Cuántas preguntas son en el examen final, por favor? 10 preguntas. 10 Uy. preguntas tipo saber pro, con opción múltiple, todas tipos de estudios de caso, muy parecidas a las que ustedes ya hicieron en el quiz. ¿Y la nota del quiz, profe? La nota del quiz yo la llevo el miércoles. Bueno. Les llevo el miércoles eso, porque igual no las tengo aquí ni modo y no las voy a darle a uno por uno porque no acabamos nunca. Listo, Bueno, chicos. profe. Entonces, así quedamos. Cualquier pregunta por el foro. Chao, Spri. Listo, y no olviden, por favor, dentro del miércoles de la próxima semana llevar sus datos de laboratorio para hacer el taller y llevar el libro en físico para hacer la coevaluación. Bueno, profe. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, que tengan una feliz noche. Les agradezco mucho por estar aquí un viernes en esta hora. Y de nuevo les pido disculpas por no poder haber asistido a la sesión. Tranquila, profe. Listo, Lo muchas entendemos. gracias. Bueno, chicos, que estén Hasta bien. luego, profe. Qué bien. Hasta luego. Adiós, chicos. Profe, gracias. Bye, bye. Chao, Pri. Chao, Pri. ¿Qué, Pri? Chao, Pri. Yo, Pri. El Pri. Yo, Pri. Ahí sí hablan, ¿no? Yo, calambre.